En torno a las ideas germina la amistad. El viento impulsa las palabras y acorta las distancias. En busca del pensamiento que mueva a la reflexión, dos amigos te invitan a su mesa. Bienvenidos a este espacio en el que las ideas florecen del desierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es nuevamente Dos Amigos, aquí con mi super amigo y colega Luis Horacio Nájera desde Toronto y un servidor desde Chihuahua, desde donde conectamos precisamente a Luisa Fernanda. Ella dirige una empresa muy importante, Luisa Fernanda Martínez, dirige una empresa muy importante para mí, muy importante para mi propia trayectoria como comunicador, pero sobre todo desde el lado humanista. Ella dirige una empresa muy sensible, muy importante, muy responsable con su entorno y con las personas que le integran. Se trata de Sinidhi Pipe, que en Rarámuri significa siempre hoy. Entonces la visión, la cosmovisión del Rarámuri, que es muy existencialista y es muy inmediatista, como debiéramos ser todos, ¿no? Nadie nos asegura el día de mañana. Pues ese gran nombre ahí lo adoptaron y ha pegado pues a nivel mundial con proyectos muy importantes, siendo una empresa que sobre todo ve por las mujeres Rarámuri, pues se ha constituido en algo muy visible para muchas empresas a nivel internacional. Ella nos detallará todo este caso, pero se trata de nuestra buena amiga Luisa Fernanda Martínez. Hola, Luisa. ¿Qué tal? Pues gracias por permitirme estar aquí en este espacio que yo sé que es muy valioso para ustedes y pues gracias por la introducción. Ahorita ya les vamos a platicar un poquito más de qué se trata y sobre todo cómo nació, que creo que eso es bien importante. A veces vemos los proyectos ya consolidados, como si por arte de magia de un momento a otro esto sucediera y pues hay mucho trabajo y muchas personas detrás de ello. Eso es. Pues bueno, bienvenida, tocaya, Luis. Bueno, quizá podríamos empezar por eso. Empecemos por la historia. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo una mujer que no es parte de la etnia tarahumara pone sus ojos en las mujeres y dice, aquí podemos hacer algo? Eh, bueno, yo siempre he dicho que todos nacemos con una vocación, ¿no? Y el trabajo de nosotros es descubrir cuál es esa vocación, así como es en algo tan fácil de ver como es en los médicos o en los abogados, que tiene que ser vocación, si no, simplemente no, ni siquiera cursas la carrera. Pues de la misma forma hay en otras profesiones, como es el periodismo. En mi caso, yo creo que esto yo ya lo traía, es una cultura que siempre llamó mi atención. Eh, Cuando yo tenía unos 9, 10 años, tomaba unas clases de música y la verdad es que tomaba mi clase que era de 1 hora y luego me esperaba otras 3 ahí dentro de la escuela para que mi mamá pudiera llegar por mí porque le tocó ser madre soltera y en ese tiempo pues no había tanta comprensión y accesibilidad para mujeres en esta situación. Entonces me tocaba ir a una clase de 1 hora y yo terminaba otras 3 horas ahí entre que hacía tarea y me ponía a practicar. Y yo tuve un maestro que siempre admiró esta cultura y él me mostró la otra cara. Estábamos acostumbrados a ver a los Rarámuri aquí en la ciudad como personas en situación de calle, como personas en situación de extrema pobreza. Y él me mostró el otro lado, que eran personas con mucha riqueza cultural y que si los veíamos aquí en la ciudad en ciertas circunstancias, pues era porque no eran de aquí y porque no, el mundo de la ciudad no era apto para ellos, no estaba pensado en ellos. Y él hizo el proyecto así más grande que yo recuerdo fue haber traducido la música de Don Erasmo Palma
que fue un músico rarámuri muy reconocido en su momento, allá por principios de los 2000, y él tradujo esta música a notas musicales para que cualquier músico pudiera apreciarla e interpretarla. Yo que estudié música y también estuve en el conservatorio, pues entiendo la importancia de esto. Es como ponerlo en letras para que la gente lo pueda leer. Y así nace mi interés o un poco más del interés en esta cultura. Y también mi mamá trabajó muchos años en gobierno del estado, entonces hacían concursos. Me acuerdo que hicieron un concurso de dibujo para una tarjeta navideña y era para los niños hijos de los empleados de gobierno. Y me acuerdo que yo participé y no gané, pero el que ganó era un nacimiento rarámuri. Y yo me enojé mucho conmigo misma porque a mí no se me ocurrió. Y dije, yo lo pude haber dibujado más bonito. Total que siempre tenía los ojos como en esto desde niña. Y ya finalmente, conforme fui creciendo, empiezo a trabajar en proyectos de desarrollo social. Me doy cuenta que ser voluntaria en fundaciones y después trabajar en proyectos de desarrollo social era lo que me hacía feliz. O sea, literalmente era lo que hacía sin que me pagaran. Y dije, pues tiene que ser por aquí. Conozco el concepto de empresa social porque yo siempre quise una fundación porque pensé que por ahí era la fórmula, pero cuando conozco el concepto de empresa social, que para quienes escuchan esto, la diferencia entre una fundación y una empresa social es que la fundación tiene la posibilidad de recibir donativos, de recibir fondos y sostenerse con eso. La empresa social hace las mismas bondades que una fundación, sin embargo, se tiene que sostener sola a través de la venta de algún producto que se cree, que se invente con este pretexto de apoyar a una comunidad. Ok, y de ahí sale la oportunidad, ¿verdad? Así es, ya estuve trabajando en Argentina y después en las favelas de Brasil, y cuando estuve en Brasil, los proyectos de desarrollo social en los que yo estaba eran fondeados por alguien más. Entonces, finalmente la comunidad no lo valoraba o lo daba por sentado porque a ellos no les estaba costando y pues los círculos de pobreza no se rompían. Y cuando regreso a Chihuahua, dije, tengo que hacer algo donde la comunidad esté involucrada, donde a la comunidad le cueste, para que además se pueda sostener a través del tiempo, que sea autosostenible. Y es así como nace la idea de hacer una empresa social que trabajara con mujeres rarámuri. El producto yo no sabía qué iba a hacer, solo sabía que iba a hacer con las mujeres rarámuri, que teníamos que hacer un producto para venderlo. Eso es. ¿Qué diferencia ves de la favela brasileira a la actitud pues de las personas ante la ayuda con respecto a las mujeres rarámuri? ¿Cómo asimilan la ayuda? ¿Cómo es su cosmovisión con respecto a la solidaridad humana? Bueno, creo que en general, si dejamos a un lado la comunidad rarámuri, que sabemos que es una cosa excepcional, en general yo creo que en Latinoamérica se reacciona de la misma forma, ¿no? Pero con la comunidad, y se reacciona como esta actitud pacifista de alguien más va a venir a resolverme los problemas y siempre esperar a que ese alguien más llegue. Pero pues resulta como un barril sin fondo, ¿no? Para quienes ayudan, están constantemente invirtiendo y no llega un momento en el que la comunidad sola salga adelante. Entonces, en Latinoamérica es igual. Pero con la comunidad rarámuri pasa algo. Hay un concepto que ellos tienen que se llama Pórima, que muchos en la ciudad lo hemos confundido con dame limosna, dame dinero, dame lo que tengas, ¿no? Y en realidad significa compartir. Y es un compartir en el que ellos entienden mucho la comunidad. O sea, ellos realmente tienen este concepto de comunidad. Y un ejemplo que yo podría dar es, si usted y yo tenemos 2 panes para los dos, en realidad los rarámuri piensan, son 2 panes de los dos, no es uno y uno, sino en realidad, si usted tiene más hambre, pues a lo mejor se come 1.5 y yo me voy a comer medio. O sea, es mucho adaptarse y pensar en las necesidades del otro dentro de la comunidad.
Entonces dan por sentado que quien tiene más va a compartir más. Por eso para ellos es tan obvio que los que estamos en la ciudad les compartamos. O sea, ellos ni siquiera lo ven con el agradecimiento de la forma en la que nosotros lo veríamos o lo vemos cuando alguien nos ayuda, sino para ellos es como lo obvio que tú compartas porque tú tienes más. Eso es. Es nuestro deber, digamos. Ok, ahora, siguiendo, digamos, esa idea, ese concepto tan bello del Corima, ¿cómo entran, cómo es la llegada de Luisa a esa comunidad y decirles, oigan, vamos a hacer Corima, y un Corima que nos beneficie a todos? ¿Cómo opera esto? ¿Cómo se da ese proceso, pues? Ok, la verdad fue un proceso, llevamos 7 años desde que iniciamos y fue un proceso bastante, pues, con muchos baches y no pavimentado, ¿no? Porque es algo que jamás nadie había hecho. Hay muchas asociaciones civiles trabajando con la comunidad, pero no había ninguna empresa social trabajando con la comunidad. Con obligaciones fiscales y obligaciones de pagar renta, luz y todo esto, y que saliera de las ventas de nuestros productos, ¿no? Fue un proceso muy paulatino. Iniciamos en el 2019 con 1,500 pesos, que era lo que yo tenía, y es un dinero que me prestó mi mamá. En ese entonces yo estaba soltera, acababa de terminar la carrera y nadie me contrataba. Y lo que fui haciendo fue prueba y error. O sea, a veces la gente piensa que tiene que invertir mucho dinero para hacer un proyecto y en realidad lo que tienes que hacer es con lo que tienes hacer lo mejor que puedes. Y en mi caso, pues hicimos 2 o 3 sudaderas, que fue con lo que comenzamos. No existía un referente de qué hacer y para dónde darle, porque nosotros estábamos siendo pioneras así en este formato. Entonces iniciamos haciendo sudaderas porque en mi mente fue, bueno, si a la gente no le gusta, si se le hace tosco, se le hace grotesco, porque para quienes conocen, para quienes no conocen la cultura rarámuri, pues tienden a usar colores muy contrastantes que a lo mejor para nosotros no son tan armónicos, la artesanía es tosca, entonces no es lo que estamos acostumbrados a ver en la ropa, en los textiles, ni en la artesanía mexicana, digamos. Entonces yo dije, si a nadie le gusta, por lo menos nos compran la sudadera por la causa y ya se la pone para traerla de pijama o allá en su casa para trapear, lo que sea, pero no la compran. Y así empezamos con 2 o 3 sudaderas y la sorpresa fue que la gente lo empezó a usar para viajes, para sesiones de fotos, como para situaciones especiales, y es ahí cuando ya nos dejamos ir, ¿no? Con la elaboración. En el proceso cometí muchos errores en cuanto al trato con las rarámuri. Por ejemplo, empezamos en la ciudad y entonces yo esperaba que tuviéramos como un horario laboral, que eso para todos es muy obvio, y en un inicio lo tuvimos que tener porque nos juntábamos en un lugar al centro de la ciudad para que nos quedara pues en un punto medio, digamos, y pues tenía que haber un horario laboral para que valiera la pena la vuelta, la renta del lugar que estábamos pagando, o en un inicio los lugares que nos prestaron. Y ahí, con el paso del tiempo, me di cuenta que va en contra de lo que ellas son. Ellas necesitan ser libres, necesitan su tiempo, necesitan no ser presionadas con los tiempos, ni con los días, ni con nada, y que ellas perdían mucho tiempo en esta parte del traslado. Por otro lado, hubo presión por ahí social para que las metiera al seguro social, lo cual en su momento me pareció bastante cruel, porque a ningún emprendimiento que tiene 6 meses se le pide que meta a su gente al seguro social, porque está en un proceso de desarrollo y de pruebas y de 1000 cosas, ¿no? Hubo ahí presión social para que las metiera al seguro. Yo accedí por este temor a que algo malo sucediera, y resulta que muchas ni siquiera tenían una identificación, no tenían acta de nacimiento, ni siquiera sabían cuál había sido su fecha de nacimiento, y te empiezas a encontrar con situaciones donde te das cuenta que son una comunidad distinta. Logramos todos los trámites previos a darlas de alta en el Seguro Social, y cuando ya estaba por darlas de alta en el Seguro Social,
eh, se empiezan a desaparecer, ya dejaron como de reportarse porque ellas no querían ser parte de eso, ellas no querían ser parte de una matrícula ni tener estas obligaciones laborales, que si bien tienen derechos, y es en lo que la gente piensa, ¿no? Como es que tienen su derecho, sí, nada más que también tienes obligaciones, tienes sanciones, que pues ellas no estaban dispuestas a vivir, y esa fue como mi primera experiencia dentro de la ciudad. Eso nos llevó a irnos a la sierra, como siempre lo quisimos, y nos fuimos a la sierra porque de plano nos quedamos nada más Marcelina y yo, que Marcelina es mi socia y ella es Rarámuri, y hemos hecho esta alianza, esta verdadera alianza entre dos culturas, y nos quedamos solas, y fue como volver a empezar, nos vamos a la sierra, y en la sierra la dinámica fue totalmente distinta. Ya ni siquiera yo reclutaba, y lo digo entre comillas, a las artesanas, sino ha sido un proceso de selección natural, ¿no? Como que ellas llegan al taller, si se sienten cómodas se quedan, si no se sienten cómodas ya no vuelven. Y para Marcelina, quien es la coordinadora, pues para ella también es así, ¿no? Es natural, como que a lo mejor ella no va a durar mucho, como que no la vi muy cómoda, y ya es una cosa de ellas. Yo he aprendido a soltar esa parte, a respetar los usos y costumbres, y aún así me las he ingeniado para crear un modelo de negocio que nos permita ser sostenibles y realmente poder pagar las cuentas y poder hacer que este proyecto crezca. Este producto ya está en muchos lugares del mundo. Si nos pudieras platicar y qué tanto fue la pandemia un parteaguas para ustedes. Claro que sí. Desde un inicio empezamos a vender a personas que querían el producto para llevárselo a otras partes del mundo. En un inicio, las personas fueron quienes trasladaron nuestra ropa a otros lados. Y después fue ya comenzar a hacer envíos, que ojo, muchos manejan la palabra exportación cuando hacen envíos, y eso es otra cosa. Una cosa es hacer envíos internacionales y otra cosa es la exportación, que ya es un trámite totalmente distinto y mucho más complejo. Nosotros empezamos a hacer envíos a diferentes partes del mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Los colombianos les encantó lo que hacemos. Yo creo que porque tiene mucho que ver también como con su cultura. Y hace 2 años logramos colocar nuestros productos en una tienda en la avenida más importante de Chicago, y es una tienda de productos mexicanos muy bonita, donde estaban todos los estados menos Chihuahua. Y llegamos nosotros a colocar productos de Chihuahua, y eso pues también ha sido como un avance. Trabajar con Rarámuri es mucho soñar, ahora sí que los ojos en el cielo y los pies bien en la tierra, porque tienes que estar midiendo entre lo que estás soñando y lo que estás proyectando y lo que la comunidad está dispuesta a hacer. Entonces, aunque pudiéramos a veces avanzar un poquito más rápido, pues al momento de respetar los usos y costumbres, pues es esperar un poco en muchas ocasiones. Entonces, eh, hablando de lo internacional, ahora que tenemos nuestra tienda, que tenemos 4 años con una tienda física en un local comercial en el centro de la ciudad de Chihuahua, en el centro, más no en el centro histórico, nos damos cuenta que nos visitan personas de muchas partes del mundo que también ya se están llevando estas piezas. Y respondiendo a su pregunta sobre la pandemia, pues la pandemia lo fue todo, ¿no? Yo creo que para muchos emprendimientos o fue el acabose o nos proyectamos al futuro. En la pandemia, al momento de que todos supimos que esto iba a tomar más tiempo y de todo lo que iba a implicar, comenzamos a hacer cubrebocas. Me acuerdo que yo me resistí mucho porque pues decía, no van a servir porque son de tela, la OMS estaba diciendo que los de tela no, y después dijo que siempre sí, y fue ahí cuando los comenzamos a hacer, y fue más con este propósito de no dejar sin trabajo a las señoras, que pues prácticamente las habíamos mandado a su casa.
Entonces, empezamos a hacer estos cubrebocas. Me acuerdo que subo una foto a mi Facebook personal como haciendo la prueba a ver si pegaba. Y a los 2 minutos recibo una llamada del señor Lomas, que fue quien nos puso a trabajar, y me dice, oiga, ¿me deja hacerle un reportaje de lo de los cubrebocas? Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y hicimos el reportaje. Lo cierto, bueno, yo no lo hice, pero lo cierto es que tuvo una comunicación muy acertada, se hace viral, nos empiezan a buscar medios de comunicación de todo el país y hasta medios internacionales, y de ahí no dejamos de trabajar. Yo creo que trabajamos hasta, hicimos cubrebocas hasta el último día que la gente los dejó de usar. Esos cubrebocas nos permitieron sobrevivir toda la pandemia, que las señoras ganaran mejor que nunca, porque era un producto que tenía mucho margen y nos permitía pagarles muy bien a las señoras. Y de ahí también fue que ahorramos para poner la tienda cuando la pandemia terminara, y pudimos comprar una pick-up con la que posteriormente comenzamos a ir a la sierra y a trabajar en la sierra. O sea, los cubrebocas creo que nos capitalizaron por completo. Siempre he sido, la verdad, muy administrada. Nunca, por el hecho de que haya flujo de efectivo, nunca he buscado comprar cosas que no necesitamos. Siempre el equilibrio entre sí pagarles bien a las señoras, pero no que el proyecto no se quede sin fondos para continuar. Ujú. Ahora, bueno, varias preguntas así rápidas, ¿no? Una es, ahorita, bueno, ¿cuántas personas están empleadas? Otra cosa es también, eh, ¿cuáles han sido las consecuencias de este proyecto en la comunidad? No los resultados es, está una tienda, se vende todo, pero ¿cuáles han sido las consecuencias dentro de la comunidad? ¿Cuánta gente está activa en esa comunidad? ¿Y en qué zonas? ¿Y, y, y, y de qué forma ha sido esto un puente entre la comunidad no Rarauni con la comunidad Rarauni? Ok. Bueno, uno, eh, no están empleadas. O sea, sí tenemos personas empleadas, que son las personas que están en la tienda, y las cabezas, digamos. Esas sí son empleadas, tienen absolutamente todos los beneficios, pero también todas las obligaciones que te da el tener un empleo formal, digamos. Con las artesanas colaboramos. ¿Y esto qué significa? Que ellas tienen la libertad de coser cuando quieran y dejar de coser cuando quieran. El taller lo tenemos ubicado en el municipio de Huachochi, en un pueblo. Sin embargo, no todas las artesanas pertenecen a ese pueblo. Hay unas que caminan 2, 3 horas para llegar, toman material para hacer estas piezas en su casa y posteriormente lo regresan. A mí me fascina la idea de pensar que este es un proyecto construido en la confianza. Es increíble cómo las señoras devuelven, si son 2 centímetros de tela, lo devuelven. Si es 3 metros de hilo que les quedó ahí enrollado, lo devuelven. Ellas toman todo el material, y una vez que se termina la pieza, si les sobra material, lo regresa, y por supuesto es material que utilizamos para hacer otras piezas. Entonces, así es la dinámica y así es como funciona. Esto no se planeó desde el principio así. Esto solo lo logras recorriendo el camino y conociéndolas, y que ellas estén de acuerdo con lo que está sucediendo. Eh, por el proyecto han pasado más de 50 artesanas, que ha beneficiado pues a más de 50 familias. Recordemos que es una comunidad seminómada. Que llegue y cosa en ese momento no quiere decir que se va a quedar. Entonces, a veces es muy difícil decir en ese momento cuántas personas están cosiendo o colaborando, porque van y vienen, pero siempre hay este movimiento, siempre hay producción, si lo podemos decir de alguna forma, y siempre hay espacio para la que quiere coser. Por otro lado, hay artesanas que están anotadas con nosotros, digamos, y
de repente le llegó la nuera de visita y la hermana, y entonces ya no se lleva costura solo para ella, sino para la hermana y para la cuñada, y entonces eso ya queda a lo mejor fuera de nuestras listas, digamos, pero siempre pues tiene como un beneficio. Las consecuencias, yo creo que ha habido consecuencias positivas, porque por un lado, el arte textil rarámuri era de uso exclusivo de la comunidad, lo cual puede ser muy romántico, muy bonito. Sin embargo, es algo que les gusta hacer y que no estaban explotando para poder vivir de ello. Siempre se conoció los canastos y como estas artesanías tradicionales que se siguen haciendo, pero hay mujeres que ni siquiera lo saben hacer. Las artesanas que trabajan en Sinivijipe no saben hacer otra cosa más que costura. Solo una me parece que sabe hacer como las fajas o los cintos, que eso es tejido y eso es otra técnica. De ahí en más, todas lo único que saben hacer es coser. Entonces, la consecuencia ha sido, ellas han podido tener ingresos con algo que les gusta hacer, con algo que saben hacer muy bien, desde su casa o desde la tierra que las vio nacer, sin la necesidad de emigrar ni de andar buscando quién se los compre. Que las ventas yo creo que es una de las partes más difíciles de cualquier negocio o de cualquier empresa, pero también son el motor de la organización. Entonces, de eso nos encargamos acá en la ciudad, con herramientas de mercadotecnia, con el espacio que tenemos en la tienda, que tratamos de que esté agradable, que también se hizo con presupuesto limitado. Entonces, finalmente creo que las consecuencias han sido positivas. Las señoras traen dinero, pasó algo. Metieron a la comunidad rarámuri en la economía del dinero, cuando hace unos años no estaba. Eran autosuficientes y no nos necesitaban para nada. Ya los metieron a la economía del dinero, pues entonces ahora hay que buscar fuentes de ingresos que les permita trabajar desde su tierra, que no tengan que emigrar. Y ha habido casos muy bonitos donde hace poco una artesana me enseñó su casa, que tenía como un cuartito nada más y ya la amplió y le puso techo y le puso piso y no sé qué tanto, y todo con ingresos que se han producido en Sinivijipe a través de la costura. Entonces, como eso, tenemos un montón de historias que se traducen a algo positivo. Tengo Y, entendido, Iván, bueno, sí, dígame. sí, tengo entendido que también has incidido en lo personal, por ejemplo, en asesoría jurídica cuando lo requieren, en cuestiones médicas, que te has involucrado mucho más allá de ser una empresaria para ello. Muchas gracias. Sí, realmente, justo ayer, antier, estuve con un caso de una artesana que se llevaron al hijo al cerezo, ¿no? Por ejemplo, y que muchas veces estas situaciones se dan solo porque la persona no habla español y no se da cuenta ni de qué está sucediendo, y eh, se cometen injusticias. Entonces, sí me ha tocado intervenir en algunas ocasiones con familiares, sobre todo los cercanos que son los hijos, para cuestiones legales y también en cuestiones médicas cuando rebasa, ¿no? Que no es un resfriado, sino que va más allá. Las hemos apoyado para que se atiendan, para que sepan o para que vengan a la ciudad y de aquí llevarlas a la clínica o al hospital correspondiente. Y básicamente todo lo que es manejarse dentro del sistema, ¿no? Que muchas veces nosotros que estudiamos, que tuvimos esta oportunidad, a veces ni nosotros entendemos, pues menos ellas que vienen de la sierra donde las cosas funcionan totalmente distintas. Pero sí, parte de mi trabajo es hacer eso. Eso es. Un tema, bueno, hace varios episodios tuvimos la oportunidad de hablar con Leo Barro, un activista también de la región, y él nos contaba también, bueno, el otro lado, ¿no? El lado triste que se vive en la Tarahumara, que es esto del desplazamiento forzado y todo esto. ¿De qué forma ustedes apoyan a la comunidad o tratan de navegar este tipo de complicaciones desafortunadas que se viven en la Tarahumara? Bueno, qué buena pregunta. Eh,
tenemos clientes que llegan a la tienda y de repente nos quieren hablar de la violencia en la sierra, de estos temas del desplazamiento y de estos temas tristes. Yo tengo una política para mí, para mi bienestar, mi salud y poder trabajar. Yo no hablo de cosas tristes. Cuando yo trabajé en las favelas de Brasil, fue tanto lo que vi, tantas las emociones negativas o tristes que produce ver ese tipo de situaciones, que a mí me dio depresión un año entero. Me tomó un año de estar en la cama y poderme levantar. Después de eso fue que ya emprendí, pero tomé la decisión de que iba a ser un proyecto muy digno, no que cuente una mentira, sino simplemente hablas de la otra cara de la moneda, ¿no? Un proyecto muy digno, que fuera muy colorido, que la gente entrara a la tienda o al espacio donde estuviéramos trabajando y dijera, qué bonito, yo me quiero quedar, qué padre está esto. Y no lo contrario, ¿no? Un ya me quiero ir porque la energía aquí está medio fea. Entonces, yo me propuse eso y creo que eso también atrae cosas positivas porque dentro del proyecto nunca hemos tenido una situación negativa de estas que estamos hablando. Busco enfocarme en las personas que son parte de la comunidad, porque si me extiendo, pues son demasiadas personas y perdería el enfoque. Entonces, creo que hay muchos proyectos trabajando en la Sierra Tarahumara, cada uno ataca un problema distinto y yo he tratado de enfocarme en lo positivo. Uno, dignificar a la mujer rarámuri. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace un par de años ustedes googleaban mujer rarámuri y te salía una mujer triste, desaliñada, sucia, porque el fotógrafo era lo que capturaba. Ahora, después de Cine Jipe, tú te metes y buscas una foto y son mujeres, ya te salen fotos más bonitas de una mujer arreglada, hasta sonriendo, o sea, ya son otro tipo de fotos, que es lo que nosotros buscábamos darle este giro. Eh, También hablar de lo positivo hacia afuera, o sea, que los medios de comunicación hablen de lo positivo en relación a la comunidad rarámuri. Por ejemplo, acabamos de salir en Telemundo, en cadena nacional, porque hicimos una playera en relación a la selección, ¿no? Ahora con el tema del mundial, y entonces fue una nota positiva hablando de las mujeres rarámuri, de cómo crearon y cómo salen adelante a través de la costura. Entonces, para mí eso ha sido muy importante, construir la narrativa hacia lo positivo, hacia lo grande y sobre todo que la gente hable de esta otra parte que por muchos años no se habló. Y tenemos como 4 minutos, Luisa, que nos platicaras así sucintamente acerca de las empresas internacionales que han intervenido y que han marcado también a Cinedigit. Claro que sí, durante la pandemia con los cubrebocas nos buscó Volaris. Y lo más bonito de todo es que todas estas alianzas han sido porque han visto nuestro trabajo y las empresas nos han buscado. Primero hicimos cubrebocas para Volaris con sus colores y con lo que ellos nos pedían, que fue un reto porque en ese entonces la empresa social pues estaba agarrando forma y entonces al entrar con Volaris pues también nos ayudó a formalizarnos y organizar un poco más la administración. Se vino una campaña mediática que Volaris quería lograr, era en relación a que volaba seguro, que era seguro volar poniéndote un cubrebocas, pero además Volaris pues era socialmente responsable por colaborar con una empresa de mujeres rarámuri. Posteriormente nos llegó el reconocimiento de la empresa Hershey's, que hicieron una campaña para reconocer a mujeres que a través de su labor apoyaban a otras mujeres. La campaña era Hair for She y hicieron una ilustración alusiva a nuestro proyecto. Salimos Marcelina y yo ilustradas y pues vendieron estos chocolates por todos lados y mucha gente nos conoció a través de esta campaña. Sin embargo, ahí me gustaría recalcar que pues es dentro de los barreras que nos vamos encontrando. Me querían poner solo a mí dentro de esta ilustración del chocolate y yo pedí que pusieran a Marcelina por lo menos porque mi trabajo no tenía sentido sin la comunidad rarámuri.
y la pusieron, pero fue ahí un tema que tardó, ¿no? Como de si lo ponían o no, porque no sabían si era lo que ellos querían transmitir. Entonces ahí fue una de las primeras barreras que encontré de tú eres Raramuri, tú eres Blanca y todo este tema que sigue en el día a día. Posteriormente tuvimos la oportunidad de trabajar con Microsoft, que siempre que trabajamos con empresas grandes es el tema de lo que la empresa te quiere comprar versus lo que la comunidad puede hacer o está dispuesta a hacer. Entonces, normalmente terminas vendiendo solo una parte de lo que la empresa te podría comprar y es porque no puedes hacer más. O sea, también tienes un tope y es parte de los retos y del aceptar estar en una empresa social como esta. O sea, tienes que tener la mente bien abierta para que esas cosas pasen. Porque si eres muy capitalista y de pensar solo en el dinero, pues te vas a dar de topes. Y creo que finalmente ya esa fue la última empresa y ya nada más pues cerramos con nuestra reciente participación en Shark Tank México, siendo Marcelina, mi socia, pues dentro de lo que yo he visto, la primera indígena que se presenta con su traje típico, completo, hablando una lengua indígena, que en este caso fue el Raramuri, y fue pues una de las cosas más grandes que hemos hecho, de los retos más grandes, pero que también nos ha traído muchos beneficios. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado esta empresa? La mayor enseñanza es que no hay una sola forma de vivir, que hay muchas formas de vivir y el que haya gente que no quiere más, porque este mundo ahorita es de más y más y más, y si no quieres más y más y más, entonces o eres un mediocre o te estancaste. He aprendido que hay muchas formas de vivir y hay que respetar a la gente que no quiere vivir en esta dinámica de crecimiento constante, que he aprendido que a veces se vale estacionarse en etapas de la vida y disfrutarlas y después avanzas un poquito más. Okay. Y sobre todo vivir el presente y dejar fluir que las cosas van a suceder cuando tengan que suceder. Eso es, perfecto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias, Enrique. Y bueno, pues quienes quieran apoyar, vamos a poner toda la información en este capítulo. Y esto pues fue un episodio muy gratificante de Dos Amigos. Gracias. Gracias. Esto fue Dos Amigos, ideas que florecen del desierto.